I realize I'm looking at the name of most likely the murderer, and I'm the only person in the world who knows it. Bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los asesinatos misteriosos finalmente resueltos. It's a needle in a haystack, but the needle's in there somewhere and it's our job to find it. Para esta lista, veremos casos tristemente célebres de muertes sin resolver que tardaron años hasta que se descubrió al culpable, cerrando finalmente la investigación. ¿Cuáles casos se nos han escapado? Haznoslo saber en los comentarios. Jay Cook y Tanya Van Cuylenborg. En noviembre de 1987, la pareja canadiense Jay Cook y Tanya Van Cuylenborg hicieron un viaje de negocios a Seattle, Washington. According to their ferry ticket, Jay and Tanya got to the dock in downtown Seattle around midnight. They were going to sleep in the van, then return home the next day. But by the following evening, they still hadn't arrived back home, and they hadn't called. Sin embargo, el día 24, el cuerpo de Van Cuylenborg fue encontrado cerca de Alger, Washington. 2 días después, el cuerpo de Cook fue localizado en el condado de Snohomish a casi 100 kilómetros de distancia. Como Van Cuylenborg había sido agredida, se conservaron las pruebas de ADN, pero nadie fue llevado ante la justicia. But there was no forensic evidence linking Jay's death to anyone else, and no match between the DNA found on Tanya's body and any law enforcement database. Al menos hasta 2018. Los investigadores utilizaron el servicio en línea GEDmatch, subieron el ADN de la ropa de Van Cuylenborg y encontraron una coincidencia de múltiples fuentes. Esto los llevó a arrestar al primo de las víctimas, William Earl Talbot II, después de coincidir su muestra con una taza que se le había caído. En 2019, fue declarado culpable y recibió 2 cadenas perpetuas. For the families, this was closure. For my family and I, it is our first day without the weight, the burden. Anna Jean Kane. En octubre de 1988, el cuerpo de Anna Jean Kane fue localizado en el Onteloni Trail en Perry Township, Pensilvania. Había sido estrangulada y colocada en la zona boscosa. Police say a man who lives nearby was walking along the trail and saw Anna's body about 3 o'clock in the afternoon on Sunday. But detectives do not believe this was the scene of the crime. La policía guardó pruebas de ADN de su ropa. En 1990, el periódico local The Reading Eagle solicitó información sobre el asesinato. Recibieron una carta anónima que contenía detalles íntimos que llevaron a la policía a creer que esta persona era responsable del asesinato de Kane. Reading Eagle received an anonymous letter signed from a concerned citizen that had numerous intimate details about the homicide. En 2022, las pruebas de ADN coincidieron con la saliva del sobre que envió la inquietante nota. Los Parabon Nanolabs de Virginia utilizaron el perfil para relacionarlo con Scott Green, quien había sido detenido en 2002 por otro crimen. Sin embargo, falleció en 2018. The fact that he is deceased, he will never face justice, as we all would hope, but we solved it. We gave some closure to the family. Janet Love. En abril de 1986, un asaltante entró en el departamento de Janet Love en Bedford, Texas. La agredió y luego le disparó mortalmente. Love was working the 3 to midnight shift at DFW Airport. She had come home from that shift, that's when we believe she was attacked. Aunque la policía siguió varias pistas, no pudo encontrar al responsable. Aún así, conservaron las pruebas de ADN y las introdujeron en el Sistema Combinado de Índices de ADN del FBI, también conocido como CODIS. En 2020, con ayuda de la Universidad del Norte de Texas, los genealogistas elaboraron un perfil del culpable, Ray Anthony Chapa. Says Chapa held a string of odd jobs over the years and had a criminal history that included theft and drug possession. Había vivido cerca de Love en 1986, a solo 300 metros de distancia. Sin embargo, en enero de 2021, Chapa falleció a causa de una enfermedad terminal. A pesar de ello, la policía creyó que había cometido otros delitos desde que vivía en Illinois y Montana, y comenzó a investigar esta posibilidad. None of it's going to bring her back. But it is some sense of justice. Joette Smith. En marzo de 1983, el cuerpo de Joette Smith fue localizado en el río San Lorenzo, cerca de Ben Lomond, California, donde era propietaria del restaurante Buffalo Gals.
On March 29, 1983, Smith was found dead in the San Lorenzo River in Ben Lomond. La comunidad local quedó desolada por el fallecimiento de la popular empresaria. Aunque la policía interrogó a muchas personas, no hubo sospechosos. Pero en 1988, Eric David Drummond apareció en la investigación. They learned that Smith had turned down a man who turned out to be the suspect when he asked her out. Still, that was all circumstantial. Al parecer había invitado a Smith a una cita y fue rechazado. Sin embargo, no había pruebas de su implicación en su final. Hasta 2022, claro. Gracias a las nuevas tecnologías, se creó un perfil de ADN a partir de la ropa de Smith que coincidía con el de Drummond, quien tenía antecedentes por delitos de agresión. Sin embargo, antes de que pudiera ser arrestado, Drummond se quitó la vida. We thought like we might have the small chance of solving it with DNA technology, and then it ended up working out for us. So I think it gives us a lot of momentum going forward. Maris Chivarella. En marzo de 1964, Maris Chivarella iba caminando a la escuela en Hazleton, Pensilvania. Lamentablemente, esta fue la última vez que se vio con vida a la joven, ya que su cuerpo fue descubierto más tarde ese mismo día en el pozo de una mina de carbón. She went on her way toward the school. She was never seen alive again. Later that day, her body was found in a coal stripping pit about 2 miles away. Chivarella había sido secuestrada, agredida y asesinada. Lamentablemente, la policía no pudo encontrar al responsable. Años después, el ADN encontrado en la ropa de Chivarella se subió a una base de datos en línea. In 2019, the state police unveiled these images of a possible suspect at various ages, 25, 40, and 60. It is based on DNA technology used on evidence from the crime scene. En 2020, el trabajo de un genealogista y del entonces estudiante de 18 años, Eric Schubert, descubrió una pista, un primo lejano. Esto condujo a los investigadores hasta James Forte. Sin embargo, este falleció en 1980 a los 38 años por causas naturales. En 2022 se exhumó el cadáver de Forte y el ADN coincidió. That sample provided the final piece needed to confirm Fort was indeed the killer. Everything that had to go right did. We just kept trucking forward with these really small DNA matches until we got the big fish. Lloyd Duane Bogle y Patricia Kalitsky. En enero de 1956, Lloyd Duane Bogle fue encontrado muerto de un disparo junto a su coche en Great Falls, Montana. The victim was Duane Bogle. Duane was from Texas. He was an airman at Malmstrom Air Force Base. Al día siguiente, se descubrió el cuerpo de Patricia Kalitsky. La pareja de adolescentes fue aparentemente asesinada por la misma persona. La policía siguió muchas pistas, incluido el famoso gángster Whitey Bulger, pero no se estableció nada en concreto. Whitey Bulger was a known killer who had potentially murdered numerous people, and during our research we found that he was in Great Falls in the 1950s. En 2001, los investigadores crearon un perfil de ADN del sospechoso encontrado en la autopsia de Kalitsky. Años más tarde, se encontró una coincidencia en sitios web de genealogía con un pariente lejano. Esto condujo a la policía hasta Kenneth Gold, quien creció cerca de la casa de Kalitsky. Sin embargo, Gold fue incinerado en 2007. Así que en 2021, la policía hizo pruebas a sus hijos y descubrió que Gold era el culpable de este tétrico crimen de hace 65 años. DNA technology eventually led to Gould. 3 of his children would consent to submitting a DNA sample resulting in a match. Rita Curran. En julio de 1971, una compañera de departamento descubrió el cuerpo de la maestra Rita Curran en el interior en Burlington, Vermont. The young teacher was murdered just 2 weeks after moving out of her parents' home into an apartment. Había indicios de que había sido agredida antes de su muerte. La policía sospechó que el infame asesino en serie Ted Bundy era el responsable, ya que había nacido en la zona. Sin embargo, él lo negó y no hubo pruebas. The case unsolved for decades until now, thanks to how meticulous investigators were back then. En 2014 se analizó el ADN de una colilla de cigarro en el lugar de los hechos. Desgraciadamente, ni la base de datos nacional de criminalística ni los principales sospechosos coincidían con el perfil. En 2022, el cigarro, junto con ADN adicional de la ropa de Curran, fue examinado por expertos de genealogía. Esto condujo a una coincidencia con William DeRose, un vecino de Curran, cuya entonces esposa dio una coartada falsa.
He turned to Michelle and asked her and told her that if the police ever showed up again, she was to tell him that he was home all night because he had a criminal history, and if they knew he was out, they would come after him for this. Sin embargo, DeRoos falleció en 1983. Shannon Rose Lloyd y René Cuevas. En mayo de 1987, Shannon Rose Lloyd fue asaltada y asesinada en su dormitorio en Garden Grove, California. In May of 1987, 23-year-old Shannon Lloyd was found murdered in Garden Grove, inside her own bedroom. En febrero de 1989, el cuerpo de René Cuevas fue localizado cerca de la estación aérea del Cuerpo de Marines en El Toro, ahora conocida como Lake Forest. En ambos crímenes no se descubrió a ninguno de los autores. No fue hasta 2003 que se conectaron estos dos casos. En 2021, sin embargo, el equipo de genealogía genética de investigación del fiscal del distrito del condado de Orange descubrió que las pruebas de ADN de los asesinatos estaban relacionadas con Reuben J. Smith, quien vivió en la zona en los años 80. Reuben Smith was identified using genetic genealogy. Investigators say the first piece of the puzzle came from Smith himself, who was forced to give his DNA in 1998. En 1998 fue detenido por agresión e intento de asesinato. Como tal, su ADN estaba archivado. Sin embargo, en 1999, Smith se quitó la vida. The wound was closed, and then when we get the call, it opens up all again. BTK. Desde fuera, Dennis Rader parecía una persona normal y agradable. Después de todo, tenía una familia y era un alto cargo en su iglesia local y líder de los Cub Scouts. When you look at his lifestyle, I mean, he really didn't fit the profile of a serial killer. I mean, he blended in. You know, the president of his church congregation, Boy Scout leader, you know, lived in the suburbs outside of Wichita. I mean, he blended in. Pero detrás de escena, había tomado la vida de 10 personas en Wichita y Park City, Kansas, de 1974 a 1991. Haciéndose llamar BTK, el asesino en serie enviaba anónimamente cartas a la policía y a los medios de comunicación sobre sus horribles crímenes. En 2004, Rader volvió a ponerse en contacto con las autoridades. Al año siguiente, Rader envió un disco a los medios de comunicación para burlarse más de ellos. A local news station receives yet another package from the BTK killer. Inside it, the item police had been hoping for, a computer disk. En su lugar, encontraron metadatos en la unidad que lo vinculaban a su iglesia y contenían su nombre. En agosto de 2005, Rader fue declarado culpable de los 10 asesinatos y condenado a 175 años. Judge Gregory Waller sentences Dennis Rader to the maximum allowed, 10 consecutive life sentences. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. El asesino del Golden State. En 2001, la policía descubrió que el acechador nocturno original y un asaltante en serie que había aterrorizado zonas de los alrededores de Sacramento, California, eran de hecho la misma persona. You started looking at the devastation that this guy wrought. You're taunting the police, you're taunting the population, and you're never caught. En 2013, se le dio el apodo del asesino del Golden State, quien había estado en una serie de crímenes desde 1974 hasta 1986, incluyendo 120 robos, 51 asaltos y 13 asesinatos. Durante todo ese tiempo, a través de llamadas telefónicas, se burló de la policía mientras ésta se esforzaba por encontrarlo. Desperate to capture him, investigators literally chased down thousands of leads. En 2018, una nueva técnica de genealogía genética vinculó al asesino del Golden State con el ADN de Joseph James DeAngelo a través de familiares que habían subido voluntariamente sus perfiles a bases de datos. New technology was DeAngelo's downfall. The Golden State Killer's genetic profile had been plugged into the genealogical website gedmatch.com, and it returned a link to genetic material stored there by one of DeAngelo's relatives. En 2020, el ex policía fue condenado a cadena perpetua por su horrendo historial delictivo. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.